¿Qué tal? Videotutorial número 26 del curso de XHTML en el que seguimos con la parte dedicada a CSS práctico. Después de un parón, al haberme centrado más en el curso de Visual Web Developer y ASP.NET, retomamos también este curso. Y lo vamos a hacer parándonos en un tema que es de los principales en el trabajo con CSS. Es la creación de diseños de páginas web completas basados en CSS. Durante mucho tiempo los desarrolladores web han usado tablas HTML para crear sus diseños. A menudo tablas anidadas para crear columnas y lograr de este modo diseños múltiples. Hemos tratado este tema en muchos videotutoriales e incluso dentro de este mismo curso ya lo hemos visto en la parte dedicada a las tablas en HTML. Este tipo de diseño basado en tablas HTML anidadas funcionaba muy bien en antiguos navegadores que no tenían soporte para CSS. Pero con los navegadores recientes, por muchas razones, debe tenderse cada vez más a crear los diseños con el uso de hojas de estilo. Como un lenguaje de diseño, que es lo que realmente define a CSS, debe ser el que utilicemos para la presentación en su conjunto y dejar los otros elementos HTML, como las tablas, simplemente para presentar contenidos dentro de nuestro sitio. Pues vamos a dedicar los siguientes videotutoriales del curso a ver casos prácticos de diseño de páginas con hojas de estilo CSS, con distintos números de columnas y con distinta disposición. Y para empezar vamos a hacerlo viendo cómo desarrollar diseños híbridos que usen tanto tablas HTML como hojas de estilo CSS para conseguir el diseño final. Se trata, por tanto, de construir un diseño de página que cuente con la estructura rígida que nos permiten las tablas HTML, mientras que utilizaremos la habilidad que nos da las hojas de estilo CSS para darle una determinada apariencia. Nos va a servir también para repasar algunas de las cosas que vimos ya en su momento cuando hablamos de tablas en HTML. Lo vamos a hacer usando una tabla HTML para controlar el diseño de completa y luego utilizaremos en cada fila de la tabla, en cada etiqueta TR, un atributo ID que nos permitirá posteriormente darle unos atributos CSS. Lo que vemos en pantalla es el resultado final de este primer ejemplo práctico de uso de CSS para creación de diseños. Empezamos entonces el proyecto desde cero. Al menos en principio vamos a ir construyendo el proceso paso a paso, que creo que además es muy útil para reforzar determinadas prácticas ya aprendidas. Recuerda que en un principio queremos crear un diseño HTML mediante el uso de una tabla. Y una vez más hay que insistir en la importancia de planificar antes de realizar. Para que el diseño se elabore de modo claro y rápido, tenemos que tener también muy claro lo que queremos conseguir. Así que empezamos creando nuestra tabla. A la que vamos a dar un ancho de 600 píxeles, por ejemplo, y vamos a determinar el cel spacing, el espaciado entre celdas, en 0 para que no haya separación. Y vamos a indicar que el alineamiento por defecto sea centrado. Tenemos esta primera etiqueta para la tabla. Ya podemos crear la etiqueta de cierre si queremos, aunque ahora el sistema que utiliza el Dreamweaver permite siempre que cierre las etiquetas de forma correcta, pero así ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es incluyendo las distintas filas, las etiquetas TR, que van a formar nuestro diseño.
Volvemos un momento a ver el diseño para ver, como decíamos, a cada una de las filas de las etiquetas TR le vamos a dar un ID que posteriormente nos va a permitir darle un determinado aspecto con hojas de estilo. Si observas aquí, que esa sería la planificación previa, tenemos un primero TR que va a ser la cabecera, tenemos un segundo TR que va a ser la barra de navegación, tenemos un tercer TR que es el contenido, y un cuarto TR que es el pie. Vamos por lo tanto a crearlos ahora en código. Así que, como hacíamos antes, creamos el primer TR, también podemos crear el de cierre si queremos. Y ahora dentro de este TR, que recuerda que va a ser el de la cabecera, vamos a ponerle una etiqueta de título, recuerda que es la etiqueta TH, ya visto también en la parte de HTML. Observa de nuevo en el diseño terminado como esta primera fila va a ocupar todo el ancho del diseño. Por lo tanto, va a ocupar todas las columnas que en los otros diseños van a estar ocupadas por distintas partes. Tenemos que ver cuántas son. Aquí vemos que son 5. De nuevo aquí vemos la planificación anterior. Pues tenemos que utilizar, si recuerdas, el atributo callSpan para indicarle aquí que utilice callSpan igual a 5. Con esto, como ya tienes que saber, le indicamos que se extienda esta etiqueta 5 columnas con respecto a las otras etiquetas que vayamos poniendo después. Y ahora, como decíamos, para cada una de las etiquetas que vayamos creando, le vamos a dar un ID. Le vamos a dar un ID, en este caso vamos a ponerle cabecera, que recuerda que es el que nos va a permitir posteriormente crear el híbrido entre el diseño con tablas y el uso también de CSS, refiriéndonos a cada una de las distintas partes a las que queremos darle un aspecto mediante el ID. Podemos también cerrar ya esta etiqueta y ahora lo que hacemos es incluir el contenido, que en el cual va a aparecer pues la cabecera, simplemente el título. Vamos a ponerlo con H1 y séptimo continente, que es lo que aparecerá. Pues con esto tenemos esta primera parte de la tabla creada con la primera fila, que es la cabecera, con un callSpan de 5, con un ID de cabecera y con un contenido con las palabras séptimo continente. Si vemos esto de momento en diseño, tenemos la tabla con el tamaño que le indicamos de 600 píxeles y centrado, como pusimos también que apareciera el contenido y el texto que escribimos. De momento, simplemente eso. Seguimos con la segunda fila, que es donde va a ir el menú de navegación. Así que creamos la nueva fila, TR, y ahora, como decíamos, le damos un ID para después, posteriormente, podernos referir a él. Y vamos a llamarle, por ejemplo, navegación. Y bueno, aunque con esta versión de Dreamweaver no es necesario ya crearlo también al mismo tiempo, pero yo estoy acostumbrado a hacerlo para que no queden las etiquetas sin cerrar después. Aunque el sistema que ahora utiliza Dreamweaver, que es una ventaja de entrada, parece que hay que escribir más, pero te garantiza que cuando cierres siempre va a cerrar siguiendo el orden, que recuerda que en XHTML es clave para que esté bien formateado. Pues ahora, para las celdas que van a formar esa navegación, de nuevo es la planificación previa, van a ser 5, podrían ser las que fueran, y el tamaño total, recuerda que son 600, por lo tanto cada una va a ocupar 120 píxeles. Pues sabido eso, es muy sencillo ahora llevar a cabo la creación de cada una de esas celdas con un tamaño de 120. Le pondríamos un enlace mediante el uso de AHTML
ref, ahí pondríamos pues el enlace que quisiéramos. Y ahora aquí el texto que queremos que aparezca, vamos a poner por ejemplo de entrada inicio. Y ahora cerramos la etiqueta TD, que observa también como ya lo que decía antes, automáticamente Dreamweaver sabe cuál es la etiqueta que tiene que cerrar. Simplemente poniendo esto ya nos escribe TD el propio Dreamweaver. Pues exactamente lo mismo tenemos que hacer para los otros 4 menús de navegación, que van a tener el mismo tamaño y cada uno pues con el texto que queramos ponerle y en su caso la ruta que tuviera que llevar. Voy a copiar y pegar ya completo, pero también recuerda que no sería nada difícil. Bueno, simplemente una vez hecho uno, lo copias, lo pegas y después cambias los datos que necesitarás distintos en cada caso. Incluso si quisieras llevar más claro cuando vas construyendo, podrías ir poniendo sangrados. La tabla iría justo contra el borde. Meter un sangrado a los TR. Meter 2 sangrados a los TD. Esto, recuerda que no tiene ninguna consecuencia en cuanto al aspecto, pero sí que lo tiene para que el código sea más legible. Y ahora 3 sangrados al contenido, que lo quería aquí dentro. De este modo ahora cuando vayamos poniendo otras TRs, esta TR de nuevo tendría que tener, que es la de cierre. Esta tiene que ir ahí. Es una forma de hacer más legible el código, que en HTML no tiende a usarse mucho, pero cuando es código complejo, esto suelen ser normas casi de obligado cumplimiento. Pues sí, lo vemos ahora en el diseño. De momento tenemos la tabla con esta primera fila, con un call span de 5 y por lo tanto se extiende a lo largo de todo el espacio de la tabla. Y debajo ahora las 5 celdas con un tamaño de 120 píxeles y con el contenido que le indicamos. Pues ahora creamos la tercera fila, que si recuerdas en el diseño ya terminado, final, aquí la vemos, es la que lleva todo el contenido y en este caso, como vemos, está dividido a su vez en 2 columnas y cada una de ellas con distintos contenidos. Vamos a seguir manteniendo este sangrado, es un nuevo TR, por lo tanto con un sangrado, y de nuevo también le damos un ID y en este caso le vamos a llamar contenido. Por lo tanto, de momento tenemos 3 IDs, cabecera, navegación y contenido. Vamos también a crear el cierre para TR. Y ahora, como veíamos, de nuevo planificación previa, esta fila va a tener 2 columnas. 2 columnas que también, si ves en el ejemplo completo que aquí tenemos, una de ellas va a ocupar 3 columnas de la de arriba y este 2. Por lo tanto, aquí tenemos que darle a esta primera un call span de 3 y a esta un call span de 2. Empezamos pues creando la primera de esas columnas, TD, a la que, como decía, le vamos a dar un call span de 3. Vamos a crear también ya la de cierre. Y ahora en su interior pues incluimos todo aquel contenido que queramos. Vamos a empezar poniendo una imagen, etiqueta IMG por lo tanto, y la ruta SRC. Y ahora vamos a utilizar simplemente un punto de un tamaño de un píxel y después indicándole el tamaño ancho y alto que va a tener la imagen. Es mejor poner algo en punto de un píxel porque si no algún navegador, si no tiene ningún contenido, no va a dejar el espacio necesario para la imagen. Voy a poner de nuevo SRC porque así me permite ya directamente, recuerda, con este enlace pulsando aquí en examinar, ya buscar
aquí tengo con el nombre de punto, pero ya te digo que es simplemente un punto de un píxel, pero justo con eso ya digo que ahora al darle un determinado ancho y alto se repite las veces que haga falta, pero nos permite mantener el tamaño justo para tener el diseño y posteriormente allá ahí podríamos poner la imagen que queramos, simplemente cambiando aquí la ruta. Vamos a darle un ancho de 300 y vamos a darle un alto de 200. Pues ahora con esto ya tenemos dentro del contenido de la celda de la izquierda un primer contenido que va a ser una imagen. Si lo vemos en modo diseño, observa como si se con tamaño y ese punto se extiende todas las veces necesarias para que aparezca la imagen con el tamaño que le indicamos en el código. Seguimos incluyendo contenido en esta primera columna y vamos a poner, por ejemplo, un título con enlace. Vamos a ponerlo en cabecera 2, H2. Y ahora, después, para que tuviera el enlace, vamos a utilizar href, también como sabemos ya de otras veces. De momento no ponemos nada porque no es simplemente un diseño lo que estamos creando. Lo cerramos y ahora en el título vamos a utilizar las palabras que suelen usar como forma genérica también de plantilla, que después pueden ser sustituidas por cualquier otra cosa. Pues ahora también observa cómo tenemos dos etiquetas abiertas y como ya automáticamente el propio Dreamweaver sabe el orden en el que tiene que cerrarlas para que cumpla con las especificaciones XHTML. Seguimos incluyendo más contenido en esta primera columna de la fila de contenido y vamos a poner, pues, por ejemplo, ahora dos párrafos, simplemente párrafo de inicio y de cierre P. Bueno, aquí tenemos el contenido. De nuevo ahora el formateo se va un poco. Voy a ponerlo a esta altura. Bueno. Para no hacerlo excesivamente tedioso, pues bueno, ya añado, simplemente como ves son dos párrafos. Y con esto tenemos esa primera columna de la fila de contenidos. Ahora lo vemos en diseño. Observa cómo aparece la imagen, cómo aparece el enlace con cabecera H2 y los dos párrafos. Ahora el mismo proceso para la otra columna que queremos incluir dentro de esta fila y que irá por lo tanto a partir de aquí. TD, ahora recuerda que el call span para esta segunda columna va a ser de 2. Con lo cual tenemos las 5 columnas, que es lo máximo que tiene la fila de navegación. Y ahora, en este caso ya no vamos a hacerlo todo paso a paso, no tiene sentido, pero ahora lo mismo le vamos a poner un contenido, una imagen, un enlace, también para que aparezca contenido dentro de esta columna. Como contenido, esta imagen, que volvemos a hacer el mismo proceso con distinto tamaño, un texto con enlace, este es H3, un párrafo, otra imagen, lo mismo y otro párrafo. Aquí tenemos ya ese código que como ves simplemente repite la parte de arriba, la imagen, la cabecera H3 con un enlace, el párrafo, la otra imagen, la cabecera H3 y el otro párrafo. Tenemos por lo tanto así las dos columnas en diseño dentro del contenido. Cabecera, navegación, contenido. Y ahora, para terminar, la última fila, que es la fila para el pie. Vamos a darle justo como ID pie. Recuerda que esto lo utilizaremos después para poder incluir también hojas de estilo código CSS. Creamos ya la etiqueta de cierre también. Y ahora, dentro de la fila, una única celda, que por lo tanto tiene que tener un call span de 5.
Y ahora en contenido, pues bueno, podemos poner lo que quisiéramos. Aquí simplemente vamos a poner el copyright, por ejemplo. Y para lo que es este diseño simplemente nos queda de cerrar, ya lo hace perfectamente también el Dreamweaver, esa celda. Ya tenemos cerrada la fila, ya tenemos cerrada la tabla. Y aquí tenemos el diseño genérico con el contenido que ahora podremos mejorar mediante el uso de CSS, pero la estructura de tablas, que también, como decía, nos sirvió de repaso, y sobre todo también para ver cómo, teniendo claro qué es lo que se quiere hacer, no es excesivamente complicado, ni mucho menos. Ahora, antes de pasar a crear el código CSS, para que nos va a permitir darle un aspecto, un estilo al diseño, vamos a determinar también, para poder diferenciar y poder hacer referencia también a ellos a través de CSS, las dos columnas, las dos celdas que van a actuar como columnas del diseño, que una aparece a la izquierda y otra a la derecha. Por lo tanto, las buscamos en el código y vamos a darle también a cada una de ellas un ID. Aquí tenemos la primera y simplemente pues le damos aquí el ID, que posteriormente nos servirá para referirnos a él a través de código CSS. Vamos a llamarle a esta izquierda y a esta derecha. Como decíamos, la solución para este primer híbrido que estamos creando es aplicar estilos a través de los atributos ID que van en los elementos HTML. Si necesitáramos más controles para, por ejemplo, algunos de los elementos que están dentro de las celdas que actúan como columnas, pues lo que teníamos que hacer es crear nuevos elementos ID, incluyendo dentro de esas etiquetas ID aquellos elementos a los que le queremos aplicar ese estilo determinado. Pues vamos entonces ahora a crear la hoja de estilos. Vamos a hacerlo directamente en el propio código. Ya tienes que saber también perfectamente los distintos sitios donde se puede escribir código CSS. En este caso vamos a hacerlo en la propia cabecera. Y buscando la etiqueta, Style, Type, Test, CSS. Ya también creamos la de cierre. Y ahora adentro vamos a crear nuestro código. Pues ahora en la construcción de este híbrido vamos a usar los selectores ID que creamos antes para aplicar estilos en la tabla HTML. Vamos a empezar con unos cuantos genéricos para dar, por ejemplo, un color de texto a el body. Vamos a poner, por ejemplo, este 333 que suele quedar mejor que el negro directamente. Vamos para la tabla en su conjunto a hacer que no tenga borde. Y que no tenga padding. Separación del contenido respecto a las líneas de la tabla, como ya sabes. Y de forma genérica también para las celdas, para la etiqueta TD, vamos a determinar que el alineamiento vertical sea top. A partir de aquí vamos a empezar a utilizar esas etiquetas ID. Si recuerdas, utilizábamos una etiqueta TH primero y le poníamos como ID cabecera. Así que aquí vamos a determinar las propiedades que queremos dar, el estilo que le queremos dar a la cabecera en su conjunto. Voy a ir pegando partes para que no se haga demasiado lento. Vamos a poner un alineamiento izquierda, un tipo de fuente de familia y un estilo itálica. Un color de fondo que es un azul oscuro, ahí lo vemos.
y vamos a también crearle un borde en la parte inferior, en el botón, de un píxel sólido y el color también determinado. Con esto tenemos el estilo para la cabecera. Lo vemos ahora en diseño, pero recuerda que después dentro de la cabecera también va una etiqueta H1 a la que le daremos también un estilo propio para su contenido, que en este caso es el título del sitio. Porque de momento, si lo vemos en modo diseño, recuerda que se lo estamos dando a la cabecera, que con ese ID lo indicamos, y ahora aparece ese color de fondo que indicábamos, aparece el borde inferior, pero no se ve el texto por el color que tiene. Eso lo vamos ahora, justo el siguiente paso, vamos a crear el estilo para esa cabecera H1 dentro de la cabecera. Escribimos el selector a mano, TH, cabecera, y ahora a la parte de TH cabecera que queremos aplicarlo, que es a la etiqueta H1. En este caso ya tenemos determinado el selector y ahora simplemente es añadir las propiedades que queramos aplicarle a la etiqueta, o las etiquetas, si hubiera más, H1, que estén dentro del ID cabecera. Vamos a indicar un margen de 0, recuerda margen, separación entre elementos, por lo tanto que no haya separación. Y ahora vamos a indicar un padding que vamos a hacer para la parte superior de 10 píxeles y el resto también 0. Con esto va a aparecer separado del borde de la tabla, el contenido, 10 píxeles. Vamos a darle un tamaño de 3 EM, recuerda que eso hace referencia a que va a ser 3 veces el tamaño de la fuente por defecto que tenga el navegador. Y el color que veíamos, un color gris claro. Cerramos llave y si ahora lo vemos en diseño, ya vemos como la cabecera aparece con el estilo que queremos darle, con el tipo de letra, con el tamaño, 3 veces el original del navegador, el color de fondo. Seguimos y ahora dentro de la segunda fila, la segunda etiqueta TR, a la que si recuerdas llamamos navegación, vamos a darle un estilo para cada una de las celdas, por lo tanto para la etiqueta TD dentro de TR y de navegación. Pues de nuevo, para hacer el selector, TR, navegación, y ahora a la parte que queremos de TR navegación, que en este caso es a las etiquetas TD, le vamos a dar el siguiente estilo. Vamos a poner un tipo de fuente negrita. Y vamos a darle un color de fondo y poner un borde a la izquierda para separar, recuerda que es en cada celda, para separar cada celda de los menús para que se vea claro la separación de uno a otro. Le damos ese color de fondo y el borde izquierda de 10 píxeles y con un color que destaque. Si lo vemos en diseño, el texto aún no tiene el color, se lo indicaremos ahora también con estilo, pero el resto observa cómo aparece ese reborde izquierdo que nos permite separar cada uno de los menús. Ahora, cada uno de los menús, recuerda que son enlaces, por lo tanto tenemos que hacer referencia para que el color aparezca a el texto en los pseudoelementos para la utilización con enlaces. Observa de nuevo cómo tenemos que hacer para escribirlo y aquí es donde tiene todo el sentido cuando se habla de hoja de estilo en cascada para referirnos a ese enlace en concreto que va a ser dentro de la fila para TR, pero las TR que tengan el ID, recuerda, navegación, y si lo queremos aplicar a las celdas, pero dentro de las celdas a aquellos elementos que sean enlaces. Y lo mismo también para los que sean enlaces visitados. Pero no llega a componer aquí otra vez a visite, sino que tenemos que repetir otra vez toda la ruta.
tenemos que volver a poner tr, navegación, td, a visit. Así sí, estamos indicando propiedades para los enlaces que no hayan sido visitados y los visitados que aparezcan en la celda dentro de la fila que tenemos con el ID navegación. Vamos a indicarle para empezar un padding left de 0,5 em, que por lo tanto recuerda que va a ser la mitad del tamaño que tenga el texto por defecto del navegador. Y el resto un color de fondo, un color de texto, que no aparezca el subrayado, sin decoración, y un ancho del 100%. Simplemente esas características que ya vimos muchas veces y que no hay que repetir. Con esto, si ahora lo vemos en diseño, ya vemos como también aparece el menú de navegación con el color de fondo, con esa separación 0,5 em, como le indicamos. Recuerda que lo que estamos intentando ver en esta práctica, aparte de coger cada vez más soltura, trabajando con propiedades, con selectores, es ver de qué modo, cuando tenemos etiquetas HTML, y mediante el uso del atributo ID, nos permite posteriormente darle estilo a partes muy concretas de nuestra página. Recuerda que para determinar qué partes podemos crear los selectores ID que queramos y simplemente situar esas partes entre los selectores de apertura y cierre ID. Lo vemos ahora aquí en el contenido. Recuerda que lo tenemos dividido en dos columnas y que creamos un ID para la columna de la derecha y otro para la columna, para la de la izquierda y otro para la de la derecha, y ahora eso nos permite también darle un estilo en concreto. Vamos a ver, por ejemplo, cómo darle un estilo a este encabezado de la columna de la izquierda y a este encabezado de la columna de la derecha, por ejemplo. Pues no estaría nada mal que intentaras ahora por tu cuenta ver cómo tendrías que escribir aquí el selector. Recuerda, para la cabecera 2, H2, para lo que aquí pusimos, dentro del ID izquierda, recuerda que tenemos una cabecera H2, pues como tendríamos que escribir ahora el selector para darle un estilo a esta cabecera H2 en concreto. Intenta hacerlo por tu cuenta, puedes parar el vídeo, lo vamos a hacer inmediatamente aquí, pero creo que no estaría nada mal que intentaras hacerlo antes tú y plantearte qué tendrías que hacer. Es simplemente lo mismo que hicimos aquí, aplicado ahora a ese elemento en concreto. Simplemente pues es cd izquierda y ahora la etiqueta a la que queremos aplicárselo, que es H2. Simplemente eso. Aquí tenemos el selector y ahora las propiedades que queramos aplicarle. Vamos a ponerle, por ejemplo, un padding de 0 y margen. Recuerda que el modo en el que va así tal como está, arriba, derecha, abajo, izquierda, y aquí 0,25 con respecto al tamaño, para que tenga un pequeño margen en la parte superior. Hacemos lo mismo para la cabecera H3 que tenemos en la otra columna, que recuerda que también tenemos una ID, en ese caso la ID derecha. Ahora se trata de aplicarle un estilo, por lo tanto, a esta cabecera H3 que tenemos dentro de la celda con el ID derecha. Por lo tanto, de nuevo, del mismo modo que hicimos aquí, pues sería simplemente, bueno, aquí mismo, TD derecha H3. Y ahora las propiedades que queramos. Vamos a poner exactamente las mismas, pero recuerda que si, por ejemplo, quisieras que apareciera distinto tipo de letra en una columna que en otra, pues de este modo podrías hacerlo. Puedes practicar, no estaría nada mal que a partir de esto que intentes llevar a cabo todas las variantes que quieras para entender mejor el funcionamiento. Hemos visto en estos dos ejemplos cómo dar un estilo, unas propiedades a partes concretas dentro de IDs.
podríamos hacer también, si como va a ocurrir ahora, queremos que tengan características comunes las dos etiquetas, como habría que hacer, para indicar propiedades comunes para TD izquierda y TD derecha. De nuevo, sencillo, puedes intentar hacerlo por tu cuenta, como tendrías que escribir el selector, que simplemente pues es, como hacemos siempre, separado por comas, y escribimos TD izquierda, TD derecha. De este modo, las propiedades que ahora aquí indiquemos se le aplicarán en su conjunto a las dos IDs, que son las dos columnas que tenemos dentro de la fila de contenidos. Vamos a indicar un padding top de 1 EM, ya decíamos justo el tamaño que tenga por defecto de texto, de separación en la parte superior. Recuerda que aquí ahora estamos hablando de la celda en su conjunto. Vamos a ponerle un padding bottom de 2,5, más marcado que el de la parte superior, y un tipo de fuente que por lo tanto va a ser igual para las dos celdas, siempre que nos indique después en otra etiqueta que sobreescriba. Vamos a poner un tipo de fuente y vamos a poner también un tamaño, vamos a poner en este caso small, pequeña, como tipo de el tamaño de fuente. Cerramos la llave y en diseño vemos de momento el aspecto que presenta. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer también para dar una serie de propiedades conjuntas para algún elemento dentro de la ID. Por ejemplo, para que con un solo selector indicar cómo queremos que aparezcan los párrafos tanto en el ID izquierda como en el ID derecha. De nuevo, también muy sencillo, puedes intentar escribirlo por tu cuenta en el código, como sería el selector a poner aquí ahora. Simplemente recuerda que es lo mismo que aquí, pero en vez de ser para el conjunto de la ID, hacerlo solo para párrafo. Una vez entendido el mecanismo, muy sencillo, simplemente es lo mismo de aquí arriba, pero señalando que es ahora para el elemento P, pues lo ponemos exactamente, TD izquierda, P, y separado con una coma, TD derecha, P. Con esto, ahora las propiedades que aquí pongamos se le aplicarán a el elemento párrafo de las IDs de las dos columnas izquierda y derecha. Simplemente lo pego ahora ya para ir terminando. Le ponemos un determinado padding, margen para el aspecto que queremos que tenga. Y por último terminamos haciendo lo mismo para el otro ID, que recuerda que es el pie de los que creamos en las filas en la etiqueta TR. ¿Cómo le aplicamos un estilo a la celda, a la etiqueta TD de el ID pie que creamos? Pues simplemente volvemos a hacer lo mismo, que será TR, almohadilla pie, TD y las propiedades que queramos incluir. Ahí lo podemos ver con un elemento del texto en el centro, con un borde y con un cierto padding. Pues aquí podemos verlo ya completo. Vamos a verlo en modo diseño. Este híbrido de diseño usando tanto tablas como estilos CSS. Este modo de trabajo intermedio que hemos visto en este video tutorial puede ser muy útil para irnos familiarizando con el uso de CSS para la creación de diseños web. Porque en este ejemplo hemos usado la tabla HTML para crear el marco del documento. Pero al mismo tiempo hemos usado las ventajas de las hojas de estilo CSS para poder dar un estilo al contenido que aparece en la tabla y en las distintas celdas de la tabla.
Una vez que se tiene claro esto, el siguiente paso natural es desarrollar un proceso de creación completa de la página, incluyendo también el diseño con hojas de estilo CSS. Será lo que vayamos viendo en los siguientes videotutoriales del curso. Nada más, os habló Jesús Conde. Espero que aquellos que estaban esperando nuevos videotutoriales, pues esas ganas de seguir aprendiendo, por lo menos se les hacen un poco con este videotutorial, y prometo que muy pronto habrá nuevos videotutoriales también de este curso de